Yan Diomandé es el elegido por el Real Madrid y se convierte en el nuevo galáctico para reforzar el ataque en el extremo derecho. Una operación sorpresa que nadie se esperaba y que lógicamente le cierra la puerta a la llegada de Olise por lo menos este año. Rápido, con desborde, determinante en los últimos metros y con un talento natural que le ha llevado al Real Madrid a quitarle el fichaje a un PSG que llevaba semanas trabajando en este fichaje y que lógicamente cuando se ha dado cuenta de la situación se ha llevado un mosqueo morrocotudo. En este vídeo contaré su historia hasta llegar hasta aquí, le analizaré como futbolista para que le conozcáis mejor y trataré de hablar un poco de su encaje en el Real Madrid. ¿Tiene sentido este fichaje? Vamos a verlo. ¿Qué tal, chicos, chicas? Yo soy Mauro Jiménez y en este vídeo os voy a hablar sobre uno de los fichajes del verano, ya que el jugador es espectacular, el club que lo ficha es el Real Madrid y la situación que se ha dado de fichaje ha sido bastante rocambolesca, entonces se da una serie de circunstancias que invitan a un vídeo. Además tenía muchas ganas de hablar de este futbolista, de analizarlo en clave Real Madrid, de cómo podría impactar y bueno, pues con una serie de circunstancias que se han dado en las últimas horas he decidido ya sacar el vídeo en el día de hoy porque ahora lo contaré un poco. Parece que todavía no hay acuerdo entre clubes, pero todas las informaciones apuntan a que lo habrá pronto y no solo eso, sino que también, esto ya sí, de manera oficial, el PSG anunció ayer que se retiraba de las negociaciones con Diomandé, por lo tanto estamos hablando de que solo es un cara a cara entre Leipzig y Real Madrid para negociar y que puedan llegar a un acuerdo para que Diomandé se vista de blanco la siguiente temporada. Así que con todo ello y corriendo un poco porque tengo mucho de lo que hablar, es que la verdad que este tema da mucho que comentar. Me gustaría coger toda la información que ha habido estos días porque ha habido bastante información y además muy muy interesante y estructurarla y poder contarosla un poco para haceros una idea de cómo ha sido la cosa porque ha sido una operación rara, la verdad, sigilosa, que ha tenido bastante misterio y que de alguna manera también ha sido bastante divertido de ver y de seguir un poco. Ya empezando y remontándonos al inicio, de alguna manera el viernes por la noche, el pasado viernes por la noche, salta la noticia en varios medios de que el Real Madrid entraba en la carrera por Yan Diomandé. Yan Diomandé que se encontraba en una situación en la que tenía ya un acuerdo verbal con el Paris Saint-Germain y había rechazado a varios equipos porque ya se habían interesado por él el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal, pero él solo quería París. Él solo quería París y de hecho lo único que faltaba para que se hiciese oficial era el acuerdo entre clubes porque no estaban llegando a ese acuerdo de cifras y de hecho llevan ya varias semanas atascados en las negociaciones porque el Leipzig pide más de 100 millones, el Paris Saint-Germain parecía que se quería quedar en esos 100 y estaba tensando un poco la cuerda para ver cómo evolucionaba en el tiempo la negociación y bueno, pues finalmente de tanto tensar la cuerda pues le ha salido rana porque el Madrid le ha adelantado por la derecha, pero claro, tú en ese momento no puedes intuir algo así. Entonces ahí es cuando entra el Madrid en escena y además lo hace con ya una oferta realizada. Lo que nos damos cuenta, ya con informaciones de hace poquito, es que el Real Madrid realmente hizo la oferta, la primera oferta, 3 días antes de que se hiciese oficial o de que saltara la bomba de que el Madrid estaba interesado y entraba en la carrera por Diomandé, que 2 días antes o 3 ya habían mandado la primera oferta al Leipzig, que era una oferta de 90 más 10 para llegar a los 100 millones y que lógicamente el Leipzig, igual que lo estaba haciendo con el Paris Saint Germain, rechazaba esa oferta porque quería más dinero. La sensación que han dado desde la prensa en diferentes países es que el entendimiento Madrid-Leipzig ha sido bastante mejor que el del Paris Saint-Germain con el conjunto alemán y por eso ha habido una mayor proyección o han ido mejor las cosas en cuanto a el negocio entre clubes. Además es que el Real Madrid, de alguna manera, presenta una postura más agradable a la hora de escuchar al Leipzig y de sumar más cantidad a la oferta, cosa que el PSG parecía que está un poco encabezonado en lo que ellos pensaban que estaba bien como oferta y parecía que ese factor inmovilista, bueno, pues era determinante ya que el entendimiento entre el Real Madrid y Leipzig, como ya he dicho, era bastante bueno. Además, cuando el Madrid entra en escena,
muchos jugadores dejan atrás todo lo que tienen hecho en su mente y se guían por el corazón, por la cabeza, por lo que sea, o por la infancia que han tenido, pero claro, cuando llama a tu puerta el Real Madrid es muy difícil rechazarlo y Diomandé no lo hizo. Parece que abrió de nuevo la cabeza a las negociaciones porque de verdad esto lo han informado desde varios medios que estuvo muy muy insistente en que no quería otra cosa que Paris Saint-Germain, esto a equipos como el Liverpool o el Arsenal, como he mencionado antes, y bueno, pues con la llegada del Madrid abrió la mente y bueno, pues entre las buenas negociaciones o la buena relación que aparecía entre Madrid y Leipzig y ese principio de acuerdo que se está empezando a cocinar entre Madrid y Diomandé, el Paris Saint-Germain se encontró en una situación bastante crítica. Un Paris Saint-Germain que decidió ayer por la tarde emitir un comunicado en el que se expresaba bastante descontento con la situación y se les veía bastante cabreado y bueno, pues comunicaban básicamente que se iban de las negociaciones y que lógicamente retiraban las ofertas realizadas anteriormente. Entonces, de alguna manera, se hacía oficial que el Paris Saint-Germain estaba molesto por este suceso y que bueno, pues iba a dejar de perseguir al futbolista costamarfileño y se va a centrar en otros objetivos. Es curioso porque el comunicado, bueno, como siempre Paris Saint-Germain no deja títere con cabeza y el comunicado es un poco extraño, sobre todo por el equipo que viene. O sea, yo me guardo aquí una frase que la tengo aquí. El PSG se niega a participar en los juegos inflacionistas. Me parece curioso que el Paris Saint Germain, equipo que ha pagado, por ejemplo, 95 millones por Randall Kolo Muani, que bueno, pues actualmente vale la mitad de la mitad y que en ese momento no los valía tampoco, o que ha hecho la mayor oferta de fútbol que rompió el mercado por Neymar Jr. o muchas otras, ahora vaya un poco ¿no? de pulcro, de equipo ejemplo. Ya sabemos esto, ¿no? Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, pero que vayas ahora de bueno y que no participas en estos juegos inflacionistas, como dicen ellos, permítame que lo coja con pinzas, ¿no? Un poquito. Esto ya es otro tema y nos meteríamos en otro barro, pero lógicamente había que comentarlo y a mí es que me resultó muy curioso. Pero bueno, volviendo al tema Real Madrid-Diomandé-Leipzig, el Real Madrid envía una segunda oferta que es de 100 más 20 en variables. Esta oferta está todavía vigente, ya que se informa que el Leipzig todavía no le ha dado una respuesta al Real Madrid, aunque también apuntan que va a ser rechazada, perdón, pero no con el objetivo de cerrar negociaciones, sino de alguna manera conducir esa negociación hacia el precio que ellos de alguna manera tenían en la cabeza y que les parece bien, que era el de 130, y bueno, pues siendo cifras ya tan cercanas, pues ya sí que seguramente haya un mejor entendimiento entre clubes, pero lo que apuntan es a eso, que esa oferta de 120 va a ser rechazada y que el Real Madrid de alguna manera entenderá que el precio que quiere el Leipzig es el de 130 y entre los clubes llegan a un acuerdo. Claro, aquí viene la cosa y la movida. Una de las grandes, no sé cómo definirlo, uno de los grandes sucesos de toda esta operación ha sido la pelea entre dos periodistas en cuanto a fichajes bastante importantes y que, bueno, pues han sacado todos los trapos sucios a relucir, se han dado de palos en Twitter y la verdad que a mí me ha hecho mucha gracia en lo personal porque es eso, se sacan ahí unos trapos sucios, cosas que han fallado cada uno en otras operaciones, en otros años, muy muy interesantes y bueno, si alguien no lo ha visto que se pase por Twitter y bueno, que busque Fabricio Román o Florian Plettenberg, que son los dos que han tenido esa pelea y que vean las diferentes tweets que se han intercambiado porque no tienen perdición. Básicamente esta pelea llega porque Fabricio Romano en la tarde-noche informa que el Real Madrid ha llegado a un acuerdo entre clubes, digo, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Leipzig y ha habido un acuerdo entre clubes y que, bueno, pues se puede ya mencionar ese famoso Girgugo que él tiene como ya un poco de últimas estancias, de ya prácticamente confirmado, de no como se dice, no oficial, pero oficioso. Pues con ese Girgugo se da esa situación y él dice que hay un acuerdo entre clubes, pero que la cantidad exacta no se sabe, que es más de 100 millones.
El acuerdo verbal entre el jugador y el equipo en el Real Madrid, eso ya sí que se puede confirmar, es hasta 2031, con ya todo cerrado, pero es bastante curioso, a mí en ese momento me llamó mucho la atención porque era una situación que no se da mucho, ¿no? Que a lo mejor te indiquen que ya se ha cerrado el acuerdo y no te den una cifra exacta o aproximada más allá de lo que, bueno, pues se podía intuir, ¿no? Que más de 100 millones iba a ser porque se había rechazado la oferta del Madrid y del PSG de 100 millones, pues lógicamente si hay un acuerdo va a ser más de 100. Entonces en este momento es cuando un rato más tarde entra Plettenberg y bueno, pues en un, en un tuit bastante incendiario habla de que no hay acuerdo entre clubes, de que a estas alturas, a pesar de que hay gente que, lógicamente refiriéndose a Fabrizio Romano, que se quiere hacer con la información primero e intenta llevarse la exclusiva, que todavía no hay acuerdo entre los clubes y que están hablando, que de hecho no se ha aceptado ni rechazado la segunda propuesta, que es esa de 120 que he dicho, que todavía el Leipzig está pendiente de realizar el movimiento para que ya el Real Madrid pueda acercarse a ellos. Si es verdad que confirma que el acuerdo verbal entre futbolista y el club, entre Diomandé y Real Madrid, está ya hecho y que lo más probable y que lo más cercano es que Diomandé llega al Real Madrid, que de hecho él dice que, o en el día de hoy, que es el lunes 27 de julio, lo estoy grabando ahora, o durante esta semana van a llegar a un acuerdo y que incluso se podría hacer oficial, que hoy de hecho Diomandé se reincorpora a los entrenamientos y que lo hace con el Madrid en la mente porque la situación lleva a eso. Entonces informa un poco de eso y se forma ese revuelo. La verdad que ya ahí está en cada uno, pues de alguna manera el fiarse de más de uno o de otro. Yo es que tengo una persona de referencia en la que me fío de todos. O sea, si me dice esa persona que me tire por el puente porque hay una colchoneta hinchable abajo, me tiro, porque yo me fío de todo lo que dice. Y ese es David Orstein. Y David Orstein entra con el tuit a respaldar la información de Florian Plettenberg, porque también anuncia que a él le han dicho también que no hay un acuerdo entre los clubes, pero él menciona una frase muy importante y por la que estamos aquí, que es que la operación se va a realizar prácticamente, que el trato va a llegar a un acuerdo antes o después, que no es algo en lo que haya dudas, que la operación se va a llevar a cabo y que lo que tarde es pues en lo que el Leipzig tarde en rechazar esa oferta y el Madrid en entenderse con el conjunto alemán, pero que esto se va a realizar. Entonces por eso yo ya, con toda la información que tengo, me decidí a lanzar porque bueno, pues es un vídeo que me gustaría que llegase pues en el momento del anuncio o justo antes del anuncio. Pero vamos a ver, yo estoy grabando esto a las 3 de la tarde del lunes 27 de julio. Si hay alguna información durante la tarde en lo que lo edito y tal, pues lógicamente lo pondré en pantalla, pero pues lo pondré, bueno, pues en letras o como lo pueda poner, una captura con la información o algo así. Pero esto es lo que hay hasta ahora y la información un poco que ha sido o el desarrollo, ¿no? De esta operación que ha dado mucho de lo que hablar, que ha tenido de todo y bueno, pues que la guinda del pastel ha sido en que dos periodistas de referencia como son Fabrizio Romano y Plettenberg se acaben dando de palos por el tema. Entonces ya una vez habiendo hecho este contexto, empiezo a hablaros de Diomandé. Me gustaría contaros un poco la historia de Diomandé, cómo llega hasta el Leipzig y romperla en Leipzig y que el Madrid de alguna manera se la juegue tanto por él y pague tanto dinero. Pues bueno, he querido hacer ahí un pequeño resumen para hablaros de él. Él es un futbolista que lógicamente, bueno, pues nace en Costa de Marfil. Os podéis imaginar las condiciones en las que crece, pues él lo ha contado muchas veces, que jugaba al fútbol con sandalias, que era muy complicado, que había una pobreza extrema y bueno, pues él en su ciudad natal, que es la de Abidjan, una ciudad costera de Costa de Marfil, pues se encuentra en una situación bastante crítica y ante este panorama decide, ya con más años, en una época ya de adolescente, abandonar su país e irse a jugar a los Estados Unidos, a varias academias universitarias y bueno, pues para buscarse un futuro, ¿no? Y además se va solo. Él habla mucho de cómo le impactó el irse solo, el sentirse así, que fue muy duro para él y de hecho, bueno, pues que eso yo creo que también te hace madurar, ¿no? Lógicamente,
porque viniendo de donde vienes te asientas, pero lo haces solo. Ya sabemos además que Diomandé es un tipo muy humano, con este tema de la muerte de la hermana que ha dado bastante revuelo y que bueno, pues ha sido, ¿no?, noticia en todo el mundo. Ya podemos de alguna manera entender que es un futbolista que, a pesar de su joven edad, es bastante maduro, que tiene bastante conciencia de las cosas y que, bueno, pues tiene un lado humano muy grande y muy bonito. Y bueno, pues por desgracia se dio esa situación con la hermana, pero no vamos a entrar en estos temas. Vamos a entrar en cómo llega Diomandé hasta el Leipzig y cómo llega ese interés del Madrid por el futbolista costamarfileño. Nos situamos en Estados Unidos, como ya he dicho, está en las academias americanas, y de ahí, en enero del 2024, llega al Leganés. El Leganés decide apostar por él. Ya lo tenían algo visto, y de hecho Borja Jiménez, en una entrevista en Offsiders, el que era actual entrenador en ese momento en Leganés, hablan de que ya le habían hablado de él varias veces bastante bien, de que le habían enseñado varios vídeos, y de que un poco lo que se le decían viendo estos vídeos es de que habían encontrado como al futuro Messi o al nuevo Messi. Entonces, pues bueno, Borja Jiménez cuenta en esa entrevista que, bueno, él, más allá de los vídeos, no puede ver mucho y que se queda un poco el tema ahí, pero que Diomandé llega en el 2024 y lo hace para jugar en el filial, lógicamente, porque ahora ya tiene 19 años. En ese momento tendría 17, 18, y lo normal y lo habitual es jugar en el filial. Y aquí ya se da un poco la magia, ¿no?, de estos momentos, el momento en el que se hace clic, y en el que, bueno, pues, ¿no?, puedes ser un trabajador espectacular como lo es Diomandé, puedes tener constancia como lo ha demostrado, incluso, bueno, pues la mentalidad que tiene, que es muy, muy importante, y que todo eso se tiene que dar, pero también se tiene que dar ese factor de suerte, ese estar en el momento adecuado, y Diomandé lo estuvo. Llegó el último parón de selecciones de la temporada, y Borja Jiménez decide hacer un partido amistoso entre el primer equipo y el filial. Lógicamente en ese filial estaba Jan Diomandé. Dice que, bueno, pues el partido iba tranquilo y que, bueno, pues todo iba a lo normal, pero que Diomandé ya había mostrado varias acciones de una calidad increíble. Que en una cogió el balón y se le vio una técnica increíble con las dos piernas, que en otra pegó un golpeo espectacular, que se regateó a varios, y sorprendió bastante a Borja Jiménez, hasta tal punto de que le dijo al entrenador del filial que lo sacase del campo porque lo iban a matar a patadas. Bueno, lógicamente un jugador de filial, pues chorreándose a los jugadores del primer equipo, bueno, pues se podía intuir, ¿no?, y que, bueno, pues lo quitara porque este chico, Diomandé, iba a estar entrenando con él en el primer equipo al día siguiente. Y así fue. Borja Jiménez habló de que los entrenamientos fue incluso aún más impactante porque lo tienen más cerca, lo puedes seguir con algo más de cercanía, y que se podía ver y se podía intuir que era un talento lejos de lo común, que era un chico sobre el que apostar mucho, además con la situación en la que está el Leganés, que estaba bastante en una situación límite de descenso, en la que si a lo mejor perdías un partido o ganabas era la diferencia. Y ahí fue cuando Borja Jiménez, tras varios entrenamientos y muy buenas sensaciones, le da la oportunidad. Y esa semana, es que además, lo curioso es que entre el partido amistoso y su primer partido, que fue en el Bernabéu, por cierto, pasa nada más que una semana. Esa semana entera la hace de entrenamientos, y a Borja Jiménez le impresiona tanto que se lo lleva al Bernabéu y lo termina sacando en los minutos finales. Diomandé, que entra al campo con una personalidad tremenda, de hecho es una de las cosas que más le llama la atención a él, la personalidad que muestra, y coge la pelota según entra, se regatea a varios jugadores del Madrid, entra en el área y se produce un posible penalti de Valverde sobre él, que no pita el árbitro, pero que ya nos muestra, o mostró ya al mundo, porque lógicamente un partido encima del Madrid lo ve más gente, quién era Jan Diomandé, qué tipo de futbolista es. Ahora entraremos más adelante a hablar de sus características, pero ya ahí podemos ver que era un jugador muy, 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 muy serio. Entonces, en cuanto a eso, esa era un poco la historia, y ya lógicamente a partir de ahí Diomandé se vuelve insustituible para Borja Jiménez, participa en los 10 últimos partidos de Liga del Leganés, y bueno, pues a pesar de no poder conseguir la permanencia, sí que fue una pieza muy importante y un electroshock para el Leganés, para lucharlo hasta el final. Sin él
seguramente hubiese sido un equipo de descenso antes. Y mira que tuvo aquella famosa ocasión en Leganés, la podéis poner, seguro que en internet sale. Ponéis Sevilla-Leganés Diomandé y os saldrá, porque fue en los últimos minutos, una ocasión en el Pizjuán en la que los dos equipos, además con mucha tensión, jugándose muchas cosas, pues ese posible gol de Diomandé hubiese definido o hubiese determinado las cosas de otra manera, y la falla con la pierna mala, creo que es, en una situación que era complicada, no era tan fácil, pero que dio mucho lo que hablar. A pesar de todo ello, la sensación era que un futbolista que ya se tenía que mantener en primera división, y bueno, de hecho no solo fue un furor nacional, sino que a nivel internacional llamó bastante la atención. Y aquí es donde tengo recogidas, bueno, pues por ejemplo, unas declaraciones de Borja Jiménez en las que habla de que en ese verano, en el de 2025, varios... Claro, es que antes he dicho enero de 2024, perdón. Era diciembre de 2024, enero de 2025, cuando Diomandé llega. Hago esa aclaración antes de nada, porque si no lío de fechas, pero que en ese verano del 2025 ya hubo varios clubes extranjeros que le llamaron y que preguntaron sobre él y su situación, que le dijeron que, bueno, pues el precio que pedían a lo mejor era un poco caro, que no lo estaban viendo, y las palabras de Borja Jiménez fueron que, bueno, pues que ellos verían, pero que a lo mejor unos meses después iba a valer el doble o el triple. Bueno, pues el bueno de Borja demostró por qué es un entrenador espectacular, porque es un tipo que sabe muchísimo de este deporte, porque unos meses después, ya en el Leipzig, cuando lo fichó por 20 millones, haciendo una gran apuesta, fue un momento bastante llamativo y ciertamente criticado también en algunos lados, pues demostró que tenía razón Borja Jiménez. O sea, es un tipo que llegó por 20 millones, como he dicho, al Leipzig, y que ahora pinta que va a salir por unos 130 millones, unos un año casi prácticamente después. Entonces, pero vamos, que ya se hablaba de intereses y de grandes precios a los 2 o 3 meses de fichar por el Leipzig, que no es una cosa de última hora. Entonces, ahí ya se puede intuir del tipo de jugador que es. Pero bueno, chicos, ya entramos un poco en materia y os voy a hablar sobre el Jan Diomandé futbolista. ¿Qué tipo de futbolista es? ¿Qué características tiene como lo mejor? ¿En qué debería también mejorar o trabajar? Un poco para haceros la radiografía de qué ficha Real Madrid, qué se encuentra el Real Madrid en una figura como Jan Diomandé. Bueno, pues básicamente es un extremo típico de potencia. Es un extremo rápido, veloz, explosivo, con mucha potencia al espacio, que, bueno, pues tiene la gran diferencia con respecto a otros de que maneja las dos piernas de una forma espectacular. De verdad, he visto pocos manejos iguales. De hecho, desde la prensa, y yo compro un poco eso, se le compara con Dembélé por ese manejo prácticamente ambidiestro de las dos piernas. Yo es que realmente en eso sí que se parecen, porque Diomandé puede ir por el perfil izquierdo y derecho, y que puede salirte por fuera o por dentro perfectamente en ambos lados. Él prefiere jugar por la derecha, y yo creo que es su mejor posición y es en la que va a jugar en Madrid, pero que si en algún momento por cualquier circunstancia debe jugar por la izquierda, no es el típico futbolista o extremo que si lo cambias de banda se pierde muchísimo, no, es el típico que sigue manteniendo el rendimiento bastante alto. Entonces, este manejo de las dos piernas es una de sus claves en el juego, porque lo que he dicho, luego cuando está en estático, te puede salir por dentro, te puede salir por fuera, te puede ofrecer un pase de una manera o de otra, y eso es muy difícil para el defensor que está delante de él. Al fin y al cabo, si tú eres un lateral y sabes que hay un extremo que no se le da bien la zurda, pero que tiene una jugada típica, es más fácil cerrarlo que un futbolista que un poco puedes intuir por dónde puede ir, pero que puede ser una sorpresa total en cada jugada por el recurso que saca. Sí es verdad que no es el mejor regateador ahora mismo del mundo, sobre todo hablando en estático, porque sí es verdad que en corrido y al espacio, bueno, pues muchas veces saca ventajas, ¿no?, de su conducción poderosa o de sacarse un autopase y correr al espacio, cosas que, bueno, pues lógicamente son regates, pero hablo del regate en estático, no es tan bueno. Es una cosa que se le da bien lógicamente como extremo, pero que debe mejorar, y en las que se le nota aún la juventud, en las que yo creo que su llegada al Madrid le puede hacer muy bien para seguir mejorando
y hacer o pulir de este aspecto del juego que es tan importante. A pesar de ello, tengo aquí datos bastante buenos y que nos habla de que es un jugador que por su potencia, por su versatilidad y por su calidad lógicamente innata que tiene como futbolista, porque con 16 años tienes que tener una calidad natural muy buena para brillar así, pues le hacen ser de los mejores del mundo en estos aspectos. Por ejemplo, tengo aquí, según datos de Opta, que fue el sexto jugador de la Bundesliga con más conducciones, pero que fue el segundo con más metros recorridos con balón, por detrás precisamente de Olise, que hablaremos después, porque es el otro gran extremo derecho de la Bundesliga, ¿no? El que también se ha fijado un poco el Real Madrid. Curiosamente, sus dos caminos han ido un poco a la par, ¿no? Pero han acabado diferentes. Pero aquí nos habla de un jugador que es muy protagonista, eso hay que decirlo. Le gusta ser protagonista y tener el peso del balón sobre su banda la mayoría del tiempo. Esto en el Madrid, lógicamente, lo va a tener que adaptar bastante, porque si se queda Vinicius va a ser prácticamente un tercer cuarto espada, contando con lo Bellingham y Mbappé. Entonces, pues va a ser diferente, pero básicamente nos habla un futbolista que, pues eso, se saca ventajas o abre los espacios a través de las conducciones, o que si está el equipo defendiendo más atrás puede avanzar muchos metros recorriendo con el balón y hacer avanzar al equipo, o incluso terminarlas él, generar una jugada de peligro desde muy atrás. Básicamente es un toro que al espacio es difícil que lo puedas parar. De hecho, en conducciones progresivas, que son aquellas que dejas atrás al rival, también es segundo en Bundesliga. Esto siempre hablando de la temporada pasada en Bundesliga, que es un poco pues la liga, ¿no?, donde más podemos ver o intuir por datos qué tipo de futbolista es por los partidos que juega. Además que no es el típico futbolista de mucho lirile y poco lerele, como me gusta decirme a mí, que es un poco, ¿no? De sí, sí, se regatea 3 a 4, hace unas acciones increíbles de regate, pero luego llega a la frontal del área y no acaba la jugada, o luego llega a línea de fondo y no es capaz de dar un pase bien o que pueda llegar a un compañero, algo peligroso. No, es que Jan Diomandé además es un futbolista que sabe acabar muy bien las jugadas, y este yo creo que es uno de los grandes valores del costamarfileño como futbolista, como extremo y como atacante, que es la toma de decisiones tan buena que tiene para la edad que tiene ahora mismo, que son 19 años, como he dicho antes. Es un futbolista que a pesar de esa juventud decide muy bien, sabe elegir qué hacer en todo momento, si regatear a su par y buscar línea de fondo, si regatear a su par y a lo mejor abrirse para buscar un centro de otra manera, si golpear o dejarle el balón a su compañero porque está en una mejor posición de golpeo, si dar un paso hacia atrás en vez de ir hacia adelante, si ir hacia adelante porque tiene el espacio suficiente. De verdad, todas las situaciones que sean de este estilo, que además son muchas veces con mucha rapidez, las decide muy bien, y yo creo que eso es una de las cosas que le diferencia con respecto al resto, ¿no? Porque un jugador que tiene estas condiciones que tiene Demandé, pues es un jugador bueno, pero si encima, cuando llega a estas situaciones de último tercio, sabe ser determinante, pues te diferencias del bueno siendo muy bueno o siendo élite, que ahí es donde está la diferencia, y él lo tiene. Lógicamente también tendrá margen de mejora, pero para la juventud que carga es realmente impactante la gran toma de decisiones que tiene. Luego además, más allá de lo explosivo que es con balón y el espacio, es un jugador que le gusta también tener el balón, más allá de conducir. Sabe conectar con sus compañeros, asociarse. Lógicamente no es un perfil tan asociativo, por ejemplo, de banda como es Olise. No te va a poner un balón a 40 metros al pie, o no te va a hacer un centro al segundo palo con rosca increíble. A lo mejor en alguna ocasión sí, pero no va a tener ese pie que tiene Olise. Pero no es un futbolista que no se diga que es un piernas, ¿no? Como se dice. Es un futbolista que le gusta también generar ventajas desde el balón, que tiene buenos centros, que realmente sabe jugar al fútbol también con el balón y desde el estático. Y de hecho, también siguiendo datos de Opta, fue el noveno jugador de la Bundesliga con más pases en el último tercio, y el undécimo que más oportunidades creó. Entonces, es un jugador que desde la posesión de balón también sabe generar peligro. Y es que yo creo que esa es una de las grandes características de Diomandé como futbolista, que tiene tantos recursos para hacerte daño,
que realmente tú como lateral contrario que le tienes que defender no sabes muy bien cómo poder pararle. Porque a lo mejor te sale con recursos ofensivos más al espacio en una jugada, pero con balón pues te crea una oportunidad muy importante. Entonces, es eso, es un jugador que lógicamente todavía tiene una edad muy joven y tiene mucho que mejorar, pero es que las condiciones son espectaculares. Las características que os estoy contando es que me estoy ilusionando ya solo de escucharlo, de contároslo y de realmente de cuando estuve recalando también datos, porque yo a Diomandé sí que lo he podido ver bastante, gracias a Dios. Es un jugador muy divertido y que se va a ganar al Bernabéu en 2 3 partidos porque es de estos futbolistas que siempre le mete algo de salsa a un partido que a lo mejor puede estar plano o que, bueno, pues es de los que se sale del guión, ¿no? De los que ya cada vez hay menos que se dice, pues Diomandé lo es, entonces ahí en ese punto pues sí que se va a ganar muy fácil al Bernabéu, sobre todo si le salen las cosas. Hay que tener paciencia porque como he dicho antes, por ejemplo en el Leipzig tardó 8 jornadas en ver portería o repartir una asistencia. Sus partidos anteriores fueron buenos, dejó detalles, pero lógicamente periodos de adaptación, es un chico muy joven, viene de lo que viene en cuanto a historia, en cuanto a nivel personal bueno, pues es que los jugadores son personas y habría que mantenerle bastante bien cuidado, ¿eh? Porque a mí me da miedo que entre un cierto negativismo por el precio y que se le empiece ya a exigir desde muy rápido. Este chico con confianza, de verdad lo digo, es un cañón y bueno, luego daré mi opinión sobre si me parece bien la operación o no, pero ya os podéis imaginar por dónde van los tiros ahora mismo. Y por última característica, que ahí lo ves abajo en donde he puesto los números un poco, ¿no? 12 goles, 8 asistencias en Bundesliga, 3,6 regates por partido, 1,7 pases clave por partido, pues ahí lo he dejado marcado 4,5 recuperaciones por partido. ¿Por qué lo he dejado marcado justo esa característica? Porque se dan varios factores que hacen que el fichaje de Diomandé también tenga un sentido muy positivo para el Madrid en esta parte del campo, en esta faceta del juego. De verdad, meteros en Transfermarkt y comprobarlo con los datos de Opta o Sofascore o lo que sea. Esto sí, esto lo hice ayer. Me metí en los 30 jugadores más valiosos del mundo en cuanto a ataque y los estuve comparando uno por uno en aspectos defensivos, sobre todo en recuperaciones, ¿no? Que es un poco el este, lo, la característica o el dato que más puedes coger en cuanto a atacantes y eh, no me sale, perdona, verlo por vosotros mismos. No hay nadie de esos 30 que tenga mejores datos, por lo menos en su liga local, en cuanto a recuperaciones. 4,5 recuperaciones por partido es una locura para un atacante. Es un tío que se involucra mucho en el nivel defensivo del equipo, que corre detrás del balón, que sabe correr, porque correr pueden correr todos, pero saber correr también es muy importante y que en lo defensivo también es muy importante. Él si tiene que bajar al barro, lo hace, se remanga y no tiene esos vicios de estrella que tienen otros en el Madrid y que, bueno, pues esta compensación en cuanto a un jugador más trabajador arriba le pueden venir muy bien al equipo de José Mourinho, de verdad. Tiene mejores números que Desiré Doué, que trabaja muy bien en defensa, que Dembélé, que pues, por ejemplo que Luis Díaz, atacantes de Bayern o de PSG, que en teoría tienen una forma de presionar o un esquema o un sistema defensivo de presión muchísimo más elaborado que el Leipzig. Pues ahí está, Jan Diomandé destacando también en lo ofensivo y yo creo que es uno de los grandes baluartes y de cosas que había que comentar porque estando en la situación tan crítica que está en Madrid, de que sus delanteros no presionan y poder añadir esta pieza que te puede equilibrar un poco el equipo desde la banda derecha, le puede venir muy bien, la verdad. Entonces, este es un poco Jan Diomandé como futbolista. Y ahora volviendo a la cámara completa, voy a responder a la pregunta que seguramente muchos estéis esperando, y es saber un poco mi opinión sobre si tiene sentido el fichaje de Diomandé para el Madrid y qué encaje tiene en el equipo. Bueno, yo respondo ya rápido y os doy las explicaciones. Para mí sí tiene sentido y tiene un encaje muy fácil en el equipo. Creo que sabéis por dónde pueden ir los tiros, pero básicamente una de las posiciones a reforzar del Real Madrid o que más surgían
era la banda derecha. El Madrid tiene numerosas opciones, incluso overbooking en esa posición, pero creo que ninguna de la calidad que de alguna manera exige el Real Madrid, ¿no? Ninguno yo creo que debería ser titular indiscutible, por lo menos lo que han demostrado. Se puede mover por ahí más tanto uno que ha tenido una temporada muy difícil, lógicamente adaptación, es muy joven también, y que lo mejor es que se fuese cedido. Brahim, a mí me parece, y vosotros lo sabéis, sobre todo la gente que con la que más hablo de fútbol y que me habéis escuchado en otras tertulias, sabéis que es un jugador que lo valoro mucho y que para contextos a lo mejor más concretos me parecen los mejores del mundo. Incluso a lo mejor hay equipos que no sean tan exigentes como el Madrid, como un líder de proyecto un poco más bajo, me podría encajar. Pero en el Madrid yo lo valoro por el rol que tiene, pues para abrir a lo mejor bloques bajos, porque es un jugador que en espacios cortos es espectacular, que para las segundas partes te pueden ir muy bien, que para también darle rotación al titular, pero que yo creo que como titular no le da en el Madrid. Y luego, lógicamente, está la opción de Arda Güler de caer por ahí. Yo creo que Güler naturalmente tiene que tender a otras zonas del campo. También está el caso de Valverde que puede también ir por ahí y caer desde el lateral para tener más recorrido, ¿no? Como hizo el año pasado, por ejemplo, en la eliminatoria contra el City. Pero más allá de eso, pues está la opción Bernardo, fichaje nuevo, pero Bernardo ya os digo que va a jugar en la base de la jugada o algún día de media punta, ya en el extremo derecho prácticamente no lo vemos. Puede a lo mejor partir desde ahí, pero va a estar continuamente moviéndose desde dentro, de verdad. Yo creo que va a ir desde la base y poco más. Luego está la opción que estoy viendo aquí, tengo la lista, Hendrik, que es una situación que a mí me deja muy mosca, porque no sé muy bien qué puede pasar con el jugador brasileño, pero puede caer por esa derecha, pero no parece que haya todavía la confianza que necesita Hendrik en el equipo. Entonces, no vale ninguna. Y luego está, lógicamente, Rodrigo, pero es que Rodrigo es que está fuera de combate, todavía le queda mucho por recuperarse. Lleva muchos meses lesionado. Antes de la lesión llevaba ya varios meses dando un rendimiento muy bajo. Y de hecho estaréis viendo en pantalla varios mapas de comparación y varios aspectos en los que comparo a este fichaje a Diomandé con los extremos que he ido diciendo, algunos de ellos. Veis que ha sido muy superior en todas las estadísticas prácticamente a ellos. Y Rodrigo lo más cercano que he podido coger era 24-25, que fue mucho más extremo derecho que extremo izquierdo, por eso de Mbappé y de Vinicius juntos, pero que no he podido coger ninguna muestra más porque es que ya a partir de ahí ha desaparecido Rodrigo. Entonces, claro, ¿qué vas a pedir? Las informaciones creo que hasta diciembre no son positivas. Entonces, el extremo derecho era una de las posiciones a reforzar y creo que Diomandé va a ser titularísimo, a no ser que a lo mejor Mourinho busque en otro partido otro tipo de rol del extremo, como puede ser el caso de lo de Valverde desde ahí, desde esa posición o algo así, pero a mí me parece que si no va a ser titularísimo y que encaja bastante. ¿Por qué soy tan positivo? Y si me llegas a preguntar a lo mejor hace 2, 3 semanas te hubiese dicho que no tiene tanto sentido, pero ahora sí, porque con el tema Rodri me quedo más tranquilo en el que por lo menos va a haber un jugador en el centro del campo que sepa lo que es un balón y que pueda ser un poco el organizador del equipo, aunque yo creo que Rodri tampoco es un organizador al uso, pero que pueda también darle sentido al juego, que pueda eh, bajar el ritmo, subirlo según lo quiera el equipo, o que domine el Madrid el partido a través del balón, con sentido, sobre todo, porque el Madrid muchas veces domina los partidos, pero que lo haga con sentido, con verticalidad, con un cierto criterio. Y bueno, pues con este tema Rodri, que parece que puede llegar a buen puerto y que él quiere Madrid y que el Madrid está dispuesto ya así a ficharlo, pues me quedo un poco más tranquilo. Si no se hubiese fichado o no se tuviese la intención de fichar esa figura del organizador, de mediocentro creativo, jugador que sepa jugar con el balón desde la base, pues me parecería un fichaje menos atractivo, porque lógicamente creo que las prioridades están claras. La primera prioridad es la del medio centro, la segunda es la de un central, que aquí también quería entrar, zurdo sobre todo si puede ser, pero yo creo que se acabará fichando, veremos a ver, siguen saliendo informaciones, mi compañero en Fernández ha sacado esta mañana, bueno, pues que se está considerando a Renato Veiga.
Veremos, a ver, yo sigo con la pedrada mía, la de Laporte, me parece que por 12-15 millones te puede llevar un central de 2 años, 3, muy muy buenos a un precio muy barato. Está lógicamente el nombre Bastoni que lleva ya desde hace tiempo, Slotterbeck se ha enfriado bastante con la lesión, pero opciones hay y yo creo que con el central, cuando salga uno de ellos, que tiene la pinta que va a ser Asencio, se va a hacer o también un fichaje en la zona central. Entonces, una vez que están ya cubiertas esas dos necesidades y que por lo menos has cubierto el hueco, más allá de que salga bien o no, que eso ya se tiene que ver en la temporada, ya ahí sí que me parece correcto que vayas a reforzar en la siguiente posición, que si miras el campo, si miras las posiciones, si comparas todo, era extremo derecho muy de lejos lo que necesita el Madrid mejorar. Y ahí Diomandé es de los mejores del mundo. Realmente, ¿cuántos extremos derechos posibles de fichar hay de la calidad de Diomandé? Se me ocurren muy, muy pocos. Entonces, a mí es un fichaje que sí que me encaja, que me parece perfecto, que creo que va a ser titular y que de alguna manera tiene sentido en el contexto en el que nos encontramos ahora, de que ya sí parece que el Madrid se ha dado cuenta de lo del mediocentro, que Rodri va a ser la opción y que el central va a llegar antes o después. Y muchos estaban preguntando, pero Mauro, ¿no es muy caro? La que la gente está diciendo mucho, no es muy caro, no vale demasiado para tener una temporada y un cuarto de la élite. Sí, sí, yo creo que está sobrepagando el Madrid. Diomandé no vale 130 millones ni de lejos, no vale 100 tampoco. Diomandé vale en este mercado 70-80, podríamos mirarlo así, más o menos. ¿Y por qué te parece buena opción si ha pagado el Madrid esto? Porque es una típica situación de futbolista en la que o te lanzas a por él y pagas de más, realizando un poco, entendiendo una inversión, o ya te puedes olvidar de él hasta dentro de 4, 5, 6 años. Porque si lo llega a fichar el PSG, se puede convertir en el siguiente Kvaratskhelia, por ejemplo, el siguiente Olise. Que Bayern o PSG son muy potentes económicamente, que son equipos que también tienen proyectos deportivos muy atractivos, que es raro que dejen salir a sus jugadores, pues los tengan ahí 4, 5, 6 años, que los estén alimentando las vitrinas, mientras tú estás a lo mejor mirando con cara de tonto porque lo pudiste fichar y no te lanzaste a por él. Entonces yo creo que el Madrid tenía que hacer una de estas operaciones de riesgo y aunque sea muy joven, tienes que pensar lo que te puede dar. Luego te puede salir mal, lógicamente. Luego vendrán los capitanes a posteriori de, no, sí, yo lo sabía, sí, ya, pero esos capitanes a posteriori luego son los primeros que piden el fichaje de Kvaratskhelia. Que Kvaratskhelia ahora mismo es infichable, o que piden el fichaje de Olise. Que Olise, por mucho que se haya dicho en la prensa española y tal, ya se estaba anunciando desde Alemania en los medios y los propios directivos del Bayern que no estaba a la venta. Entonces ahí está la cuestión. Te tienes que adelantar y tienes que formar o generar tú el próximo Olise o el próximo Kvaratskhelia. Y ahí está la cosa. No te estás trayendo tampoco a un jugador de Sudamérica. Que luego el ritmo de Sudamérica de Europa no. Te está yendo por lo menos un tío a la Bundesliga. Que sabe lo que es competir en la liga aunque fueran pocos partidos. Que de alguna manera ya ha tenido números en Europa. Es algo diferente, por ejemplo, a lo de Mastantuono, pero yo sobre todo creo que la idea es esa, que si no lo llegas a fichar ahora, se te iba a escapar, porque es que el PSG está detrás y estoy seguro de que iba a llegar a un, a un entendimiento con el Leipzig y te arriesgas a que ya hasta que acaben contrato o que ellos de alguna manera quieran expresar salida, pero ya después de muchos años no los veas el pelo. Y creo que el Madrid tenía que hacer ahí un relevo generacional, o no sé si relevo, pero por lo menos reforzarlo con un futbolista que tiene pinta de ser élite o que ya es élite y yo creo que él lo cumple. Y ya para acabar rápidamente doy un poco mi opinión con lo del tema Olise, Diomandé, que me parecía y bueno, pues si sale el Madrid perdiendo por mucho, sale ganando a futuro. Creo que Olise era una misión imposible para Madrid. Yo siempre lo he dicho. Este verano lo veía imposible que viniese y según lo que informaban en Alemania y lo que decían los directivos de Bayern, era así y era lógico. Yo es que lo tomaba más como el típico fichaje que hace el Real Madrid, en la que se lo prepara durante 2, 3, 4 años a fuego lento y ya ahí sí va fuerte por él, lo tiene ya de alguna manera ganado, se da las circunstancias, en unas circunstancias mejores que estas y lo consigue.
pero a mí me parecía que está muy muy temprano este interés y que realmente no se podía realizar. Creo que este fichaje de Diomandé cierra la puerta a Olise este año, incluso yo creo que al siguiente, y podríamos hablar de él y su encaje, a lo mejor como una media punta, o si se va Vinicius y Diomandé a la izquierda en la derecha, dentro de unos años. En cuanto a si sale el Madrid ganando o perdiendo, pues hombre, Olise es un futbolista espectacular, pero tienes que ser realista. Si no te haces con él, tienes que ir a lo siguiente, y lo siguiente era Diomandé. Y a mí me gusta mucho, a mí es que Diomandé es un chico que me flipa. Pero más allá de eso, pues le puede aportar cosas muy positivas, diferentes a lo de Olise. Olise es un jugador que destaca mucho más con balón, que es de los que necesita el balón pegadito al pie y generar pues centros peligrosos o disparos desde la distancia muy muy potentes, que bueno, pues se puede asociar muy bien con sus compañeros. Diomandé es un poco más individualista, más de ir al espacio, más potencia, pero que también ha demostrado números. Lógicamente los números de Olise a nivel de facturaciones son increíbles, pero también está en el Bayern. Diomandé está en el Leipzig y aún así ha hecho números muy interesantes para ser su primera temporada. Entonces, si tú los comparas, se ven un poco las diferencias en las que Olise ha tenido una mejor temporada que Diomandé, pero me parece que es una buena solución al no fichaje de Olise, porque realmente era imposible. Incluso si hubiese sido posible pagar lo que pedía o lo que se estipulaba que pedía el Bayern, que se decía en la prensa, me parecía excesivo. Prefiero pagar 130 por Diomandé y cubrir las otras necesidades que tiene el equipo, que ya hemos hablado antes, las prioridades de verdad, que volverte loco por un jugador que es muy especial. A mí en lo personal me gusta mucho, me flipa, pero que es que Diomandé, si te sale bien, se puede convertir en el próximo Lise en un par de años. Entonces yo creo que el Madrid enfoca muy bien este tema y creo que Florentino va más en cuanto al interés por este por esta dirección o por esta vía. Veremos a ver, el futuro solo dirá, pero básicamente este es el vídeo, este es el análisis que he hecho sobre Diomandé, la historia que hay detrás de él, también de su fichaje por el Real Madrid, que todavía, como ya he dicho antes, no es oficial, pero sí que parece que están llegando a un entendimiento ya en lo que parece muy serio de llegada. Y bueno, pues veremos a ver si hay algo nuevo de información, lo habré puesto en el vídeo de alguna manera. Si no, pues bueno, esta es la última hora también del tema de Diomandé y su encaje en el Madrid. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, como os digo siempre, suscribiros, darle like, la campanita para que os avise de los siguientes vídeos que voy a subir, un apoyo a la hora de compartir, de los comentarios, muy importante los comentarios para el feedback, decirme si os ha gustado, alguna duda que tenéis sobre Diomandé que a lo mejor no he resuelto, algún contexto de partido, lo que sea, os escucho, os leo y lógicamente os contesto y daros las gracias por el apoyo, por ese apoyo que tuvo ya el primer vídeo de Arbeloa y el de presentación, muchos mensajes de cariño recibidos. La verdad que da gusto tener gente a tu alrededor así o nueva gente también que te conoce y que te deja muy buenas palabras, y espero que eso, que os siga gustando el contenido. Yo me despido, nos vemos pronto. El próximo vídeo ya lo voy a grabar, lo anuncio esta tarde y seguramente lo suba el miércoles. También, bueno, lo hablaré el del miércoles un poco más amplio, pero dejaré grabado porque me voy de vacaciones uno para el fin de semana. Pero chicos, la actualidad manda, vídeo sobre Diomandé, espero que os haya de alguna manera aclarado la idea sobre qué tipo de futbolista es, sobre qué nos podemos esperar de él y que os haya gustado el contenido, básicamente. Así que nada, un saludo muy fuerte de Mauro Jiménez. Chao, chao.